Y ayer recordaba unos pasajes muy importantes y quiero hablar acerca de esto. ¿Cuál sería el mensaje correcto en este tiempo? Que no sea fatalista, que no sea triunfalista, sino que sea la verdad que Dios quiere que establezcamos en medio del caos, en medio del sufrimiento. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Vamos a ver el capítulo 3. En particular nos estamos deteniendo ahí en el versículo 16 y 17. Pero es necesario recorrer todo el pasaje para comprender el contexto, para comprender muchas cosas que a veces se nos van, se nos barren y que queda un poquito escaso nuestro pensamiento y es muy importante. Amén. ¿Ya están ahí? Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, ¿verdad? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana, y mi Dios, con todo el corazón, Espíritu Santo, te pedimos que tú reveles esta palabra. Es un mensaje, es un versículo que hemos leído muchas veces, pero que hasta este punto quizá en cierta medida lo conocemos, en cierta medida lo hemos experimentado, pero hay mucho más de profundidad que tú quieres hablarnos en esta mañana, para que podamos tener, Señor, en nuestra vida esa esperanza y crecer en nuestra fe, pero también para que podamos tener un mensaje correcto ante cualquier evento, ante cualquier circunstancia. Te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, ven y háblanos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y como les decía, ¿cuál es nuestro mensaje? Arrepiéntete porque el mundo se va a acabar. Bueno, se supone que se acababa ayer. Estaba yo preocupado.
No pude dormir hasta las 12 de la noche, 12:01, dije, bueno, ya no se acabó. No, la verdad que no, ni me acordaba. Pero hay fechas de ese tipo, que si ya se va a acabar el mundo, el terremoto, el temblor, y a lo mejor muchos pensarían y dijeran, ay, el hermano tiene un son de despreocupación porque pues está en Quintana Roo y no le interesan las personas de la Ciudad de México. Pero quiero decirte que mi madre y mi hermana están en la Ciudad de México y estuvieron en la zona más afectada, viven en el sur de la Ciudad de México. Muchos amigos de nosotros venimos de la iglesia, viven en la Ciudad de México. Enfrente de la iglesia de donde nosotros venimos, Centro Evangelístico Emanuel, está el edificio, uno de los edificios que se desgajó. Ahí en el Metro San Antonio Abad, que ese era nuestro paso, nuestro camino, que es el camino de los hermanos, es en la mera esquina. Ese fue el edificio que se vino abajo. Cuando nosotros estábamos viendo estos videos, nuestro corazón de verdad se hizo así. A mí me dan ganas de llorar. De hecho, no sé si tú lo experimentaste, hasta en cierto sentido humanamente empecé a tener como nervios, ¿sí? Como ansiedad, y se siente feo, se siente horrible a ver el clamor de la gente desesperada que está viendo cómo cae un edificio con gente adentro. Entonces lo que estoy hablando no lo estoy hablando a la ligera, lo experimentamos, el dolor, el sufrimiento, experimentamos el sacar el teléfono y marcar a la familia que se encuentra allá, mis cuñadas, mis cuñados y la familia de mi esposa es también, una de mis cuñadas vive en un 5º piso. Estábamos desesperados humanamente. Es decir, no lo estoy hablando a la ligera de decir, pues el pastor está acá en Quintana Roo, pues qué. No, de verdad fue doloroso. Pero en medio de todo eso hay un mensaje, vuelvo a repetir. Y el mensaje debe de ser el de la cruz. Y el mensaje de la cruz en ninguna manera es condenatorio. Por sí mismo el ser humano ya está condenado. ¿Cuántos dicen amén? Porque el ser humano, por eso la escritura dice, ¿verdad? Aquellos que no creen en él de cualquier manera ya han sido condenados. ¿Por qué? Porque la ley no pudo darnos libertad. Es decir, al pueblo de Dios la ley en ninguna manera le pudo dar libertad al pueblo de Dios porque no pudieron cumplir la ley. La ley vino a ser condenación. Mas sin embargo, por el amor tan tremendo y tan grande de nuestro Dios Todopoderoso, envió a su Hijo Jesucristo. Y dice la escritura bien claro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17, que es algo tremendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Entiende? Entonces el mensaje de la cruz no es condenatorio. El mensaje de la cruz es esperanza. El mensaje de la cruz es amor. El mensaje de la cruz es paz. Es vida eterna para todo aquel que no ha creído y que voltea a ver y cree. Ese es el mensaje de la cruz. Porque en este tiempo se levantan muchos a declarar: impíos, arrepiéntanse. Por eso Dios envió los temblores y los terremotos. Y hay algo de cierto y algo no tan de cierto. Es cierto porque Dios utiliza todo para hacer volver el corazón del ser humano. Pero no porque Dios porque Dios haya dicho: ahora me las van a pagar. Eso era la ley. Sino porque Dios desea que volteamos a verlo a Él, que la gente voltee a verlo a Él. Entonces nuestro mensaje debe de ser de amor. Pero vamos desmenuzando así rapidito el pasaje para entenderlo. Nicodemo, empezando desde ahí, al menos tenemos que hablar 3 rasgos importantes. Nicodemo,
tiene que haber sido rico para empezar. No era una persona común. Cuando Jesús murió, Nicodemo trajo para preparar su cuerpo para la sepultura una mezcla de mirra y aloes que pesaba unas 100 libras. En Juan 19:39 más o menos es la referencia bíblica. Pero esta esencia solo se podría comprar solamente una persona que fuera rica, porque era muy costosa. Una característica. La otra, Nicodemo era fariseo. En muchos sentidos los fariseos eran las mejores personas de todo el país. Cuando nosotros hablamos de saduceos y fariseos, vienen a nuestra mente las peores personas. Pero en el tiempo judío, en el tiempo del pueblo de Israel, donde estaban los sacerdotes, eran las mejores personas. Porque ellos habían hecho un voto con 3 testigos de cumplir la ley. Y para ellos era muy importante y sagrada la ley. Eran sacerdotes. Nicodemo de hecho pertenecía al concilio, pertenecía al Sanedrín. Era uno de los principales, dice la escritura. No era cualquier persona. Claro, e independientemente de todo esto, ¿verdad? Cuando tiene el encuentro con Jesús, por eso Jesucristo le dice: si no entiendes lo que te estoy diciendo, las cosas naturales, ¿cómo vas a entender las celestiales? ¿Va? Pero desde el inicio le había dicho: el que no naciere de nuevo no entiende las cosas celestiales, las cosas del Espíritu. Era importante este diálogo. Nicodemo era uno de los gobernadores de los judíos. Era uno de los principales, dice la escritura. En aquel entonces tenían ese gobierno de alguna manera medido hasta cierto punto, porque quien tenía la autoridad de sentenciar a muerte y de gobernar sobre todos, en realidad era Roma, ¿sí? Mas sin embargo tenía una influencia muy fuerte, obviamente el Sanedrín, sobre las cuestiones religiosas que estaban sobre los judíos. Pero no era cualquier persona. Y este hombre se acerca y busca el anonimato, busca la privacidad para no ser visto, para no ser avergonzado, porque tenía miedo, porque evidentemente pues imagínate, los fariseos estaban en contra de Jesús. Ellos buscaban aprenderle por todo lo que decía. Por eso dice la escritura, ¿verdad? Versículo 2: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. La palabra rabí, ¿qué quiere decir? Maestro. ¿Ya? Estaba diciendo Jesús. De entrada reconocía que quien estaba al frente era un maestro. ¿Ya? Era el Mesías. Nicodemo lo reconocía. Los otros sacerdotes no lo reconocían. Al contrario, rasgaban sus vestiduras y decían: blasfemo, exactamente, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero versículo 2 dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algunos comentaristas dicen lo siguiente: no eran las señales evidentemente las que iban a cambiar la vida de Nicodemo. Dijo: si no nacieres de nuevo, ¿qué dice ahí? No puedes ver el reino de Dios. En realidad no puedes ver la importancia. Eso es lo que las personas tienen que entender. Si nosotros no hemos nacido de nuevo, en realidad no entendemos las cosas espirituales. Únicamente vemos los milagros y las maravillas, pero estas no cambian. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿qué dice? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no puede nacer de nuevo. Repite conmigo la palabra nacer de nuevo. Cuando Jesús dijo que es necesario nacer de nuevo, Nicodemo no le entendió.
Y su confusión procedía del hecho de que la palabra nacer de nuevo en el griego original es anoten. Repite conmigo, anoten. Y anoten en el griego, en el vocabulario original de los judíos, de Nicodemo, tiene realmente 3 sentidos. Y esta palabra era confusa para él. El primero puede querer decir desde el principio totalmente o de arriba abajo, ¿sí? Ese es el primer sentido. Vuelvo a repetir. Puede querer decir desde el principio, es decir, tienes que nacer desde el principio otra vez. O puede que quiera decir, tienes que nacer de arriba hacia abajo. Tienes que recibir esa vida. El otro sentido, número 2, puede querer decir de nuevo otra vez en el sentido de por segunda vez. Y el tercer sentido puede querer decir de arriba y por tanto de Dios. Esos eran los 3 sentidos que en la palabra, en el original, cuando estaba en el diálogo Jesús con Nicodemo, Nicodemo entendía y decía, ¿cuál de esos 3 es? Nicodemo no entendía. Evidentemente para él, como sus ojos no habían sido abiertos, como en realidad él no había nacido de nuevo, no entendía las cosas espirituales. Pero aún en los 3 sentidos que alojan la palabra anoten, donde quiere decir nacer de nuevo, está hablando de regenerar, está hablando de establecer una nueva vida, que la vida que él ya tiene, la natural, no sirve para entrar en el reino de los cielos, sino solo la que viene del Padre. Y eso va muy de la mano con la palabra vida eterna, que está más adelantito. Porque vida eterna, ¿recuerdan la frase cuál es? En el original, vida, ¿qué es? Repite conmigo, zoe aionio. Eso quiere decir vida eterna. Y se traduce como la vida que Dios da al ser humano, impartiendo su vida al ser humano. Y entonces ese nacer de nuevo está ligado a vida eterna. Lo que prácticamente Jesús le estaba diciendo a Nicodemo de nacer de nuevo era recibir vida eterna, era recibir vida de Dios, la que humanamente no podemos recibir. Por eso es que Jesucristo le dice ahí, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6 se lo pone más claro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Tú naciste de tu mamá, de tu papá, en esa ley de Dios, ¿va? De la fecundación, y naciste de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, es decir, de Dios, del Espíritu es. Hablaba de vida eterna, hablaba de ese nuevo nacimiento. Pero luego el versículo 7 le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Wow, ¿qué le está tratando de decir? Primero le dice, tienes que nacer de nuevo. Y en el idioma original lleva varias cositas que tenemos que entender, los sentidos, y que está muy ligado a vida eterna. Pero el versículo 7 le dice, no te maravilles de lo que de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8 le dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabéis de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué trataba de decirle? Cuando tú vas al doctor enfermo, ¿verdad? Y tú le dices, doctor, mire, tengo estos síntomas así, así, asado. Y el doctor te dice, ok, a ver, le reviso. Le voy a extender una receta, se va a tomar esto cada 8 horas, esto cada 12 y esto. Y te da la receta. Tú te sientas a cuestionar y a decirle, no, a ver, necesito saber específicamente para qué es esta pastilla, qué es lo que contiene, cuántos miligramos de qué, cómo actúa en mi organismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Son carritos los que entran, van acá? ¿O son parásitos? ¿Qué son? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Verdad que no hacemos eso? ¿Qué hacemos? Tú depositas para empezar tu fe.
Tu confianza en el médico, porque se supone que él estudió, él es el que sabe. Y entonces al depositar tu fe, ¿tú qué haces? Vas, di conmigo, y obedeces. Y obedeces. No necesitas entender tanto a profundidad cómo funciona el cuerpo humano para saber que si el doctor te dio estas pastillas, te las tienes que tomar. Simplemente dices, me las tomo porque necesito sanidad, y al final voy avanzando y ya soy sano. ¿Cómo ocurrió? No sé. Hasta la fecha yo me he puesto a pensar, digo, a ver, me tomo una pastilla, ¿cómo ocurre? Es tan maravilloso el proceso del hígado, ¿verdad? De los riñones, que lo manda, después lo convierte y no sé qué, lo manda a la sangre. Es algo tremendo. Jesús le estaba diciendo algo parecido. No te maravilles de toda esa explicación. Lo importante es que creas en mí, para que recibas esa vida eterna, ese nuevo nacimiento y esa salvación. Fíjate lo que le dice. Versículo 9, bueno, desde el 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y entonces le vuelve a explicar, versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es decir, la pregunta de Nicodemo era, ¿cómo le hago? ¿Cómo es este proceso? Y Dios le estaba diciendo, Jesucristo le estaba diciendo, tú no vas a hacer nada. Alguien descendió del cielo, yo he descendido del cielo. Con que tú creas en mí, vas a recibir salvación. Así de básico y sencillo era. Nicodemo buscaba algo más. Nicodemo estaba buscando, bueno, entre el contexto judío, para hacerse judío, ¿verdad?, que era lo que tenían que hacer. Utilizaban mucho esa palabra renacer en el contexto judío, de hecho. Y lo que hacían era bautizarlos. Había un proceso específico para hacerse judío. Por eso la pregunta de Nicodemo, diciéndole, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces evidentemente Jesús rompe todas sus expectativas y le está diciendo, tienes que cambiar toda tu forma de pensar completamente, porque no es que tú puedas hacer nada, sino es que alguien ha descendido del cielo para que tú creas. Versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, aquí viene algo importante, dice, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene algo interesante, porque le recuerda a Nicodemo. Nicodemo conocía la ley, él sabía lo que había pasado con Moisés. Ahí en el libro de Números, capítulo 21, acompáñame por favor. Libro de Números, capítulo 21. Versículo 4 al 9. Dice la escritura, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto, para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén. Estas palabras son las que le está recordando, regresando al Evangelio de Juan capítulo 3. Estas palabras son las que les está recordando el Maestro Jesucristo, le está recordando a Nicodemo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahí viene un pensamiento y luego viene el segundo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero cuando habla de levantado, tiene igual dos apreciaciones, dos sentidos importantes en el sacrificio de Jesús. El primero es el sacrificio de Jesús en la cruz, levantado en un madero y puesto ahí, para que todo aquel que mirare el sacrificio de Jesús reciba salvación. Sí. Pero no solo eso, también en otro sentido, después de que Jesucristo murió, resucitó, cuando Él ascendió al cielo en gloria. Son esos dos sentidos, y ninguno de los dos está separado. Están juntos, pegados. Nuestra mirada, la mirada de este mundo, tiene que estar puesta, tiene que estar pegada hacia la cruz, hacia el sacrificio de Jesús, hacia su resurrección, hacia cómo Él resucitó. Ahí tiene que estar nuestro mensaje, no en condenación, porque además remata el pasaje más adelante. Ahorita lo vamos a ver. Pero es importante. Fija tu mirada en el sacrificio de Jesucristo siempre. En tu necesidad, fija tu mirada en Jesucristo. Él te va a salvar. En tu escasez económica, fija tu mirada en Jesucristo. Él te va a ayudar. En tu muerte, fija tu mirada en Jesucristo, en el sacrificio de la cruz, que Él te va a salvar. ¿Me entiendes? Cualquier necesidad. El pueblo de Israel, necesidad de muerte, las serpientes pras. Y Dios utiliza cosas para hacer volver la mirada a Dios, al hombre. En cualquier terremoto, pon tu mirada en la cruz. En cualquier tsunami, en cualquier huracán, ¿dónde va nuestra mirada? A la cruz. A la cruz. Amén. Recuerda lo que Jesucristo hizo. Todo se establece ahí, porque a través de esa cruz Él nos da vida eterna. A través de esa cruz el poder de la muerte no tiene efecto sobre nosotros. A través de ese sacrificio tan poderoso, de su gloria, de su potencia, de su amor, nada de lo de este mundo, la tristeza, la desolación, la hambruna, la desnudez, nada tiene efecto sobre el hombre. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que mira hacia la cruz, todo aquel que abraza el sacrificio de Jesús, va a tener vida eterna. El que cree en Él. Y luego el versículo 16 viene el por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí hay algo importante: para que todo aquel que ¿qué? Que en Él cree. Y en este versículo 16, al menos tenemos que resaltar tres cosas.
La primera nos dice que es la iniciativa que la iniciativa de la salvación pertenece a Dios. Desde antes Jesucristo se lo estaba diciendo a Nicodemo, no, nadie ha subido al cielo, nadie puede subir al cielo. Del cielo descendió el Hijo de Dios. Es decir, el cielo ha venido a esta tierra, a tu vida, para que tú puedas entrar. Nadie puede subir solito, brincándose a Jesucristo o a Dios. No, nadie puede llegar. Oye, pero sí, a lo mejor por una religión, pues el ecumenismo, ¿no? Ya está muy de moda. Pues todos los caminos nos llevan al cielo, ¿no? Dicen por ahí. No, no todos los caminos. Solo un camino. Y ese camino se llama Jesucristo. No se llama religión. No se llama católicos, no se llama mormones, no se llaman testigos de Jehová, no se llama nada de eso. Aún como cristianos, ninguna religión cristiana, porque puede ser que dentro de la iglesia, aún que tú pienses que eres cristiano, y puede hacer que te lleves una sorpresa y no llegues. Porque dice la Escritura, solo el que hace la voluntad de mi Padre. El que cree en mí, el que cree en mí, el que ama a Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Las religiones no nos llevan al cielo. Solo hay un camino. Nadie subió al cielo, nadie. Con ideas, con filosofías, con religiones, con intentos de sacrificio, nadie. Con ofrendas, nadie. El cielo descendió a nosotros. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La iniciativa fue de él. Otra cosa que nos dice este pasaje, nos dice que el manantial de la vida de Dios es el amor. El manantial de la vida de Dios, la esencia de Dios, también la primera carta de Juan, primera de Juan 4:8, habla acerca de esto, porque Dios es amor. La esencia, el manantial de Dios es amor. Nunca ha sido condenación, nunca será condenación, es amor. Aún Apocalipsis lo revela. Cuando la iglesia ya estemos con Él y Él envíe las plagas y haga todo lo que tenga que hacer, aún el amor de Dios es manifestado en la tierra para aquel que quiera arrepentirse, aunque el Espíritu Santo ya no esté en esta tierra. Pero siempre, hasta el último momento, va a haber la oportunidad, porque la esencia de Dios, el deseo de Dios es amor, no es condenación, jamás. Condenados ya estamos. ¿Recuerdas ese pasaje? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pasajes tan claros, tan específicos, que a veces se nos olvida. ¿Y por qué lo digo? Por tanto mensaje que escucho, que veo, que suben, que postean, algunos muy buenos, gracias a Dios, qué bendición, pero algunos que uno dice que hasta uno les hace viscos a lo que pone, ¿no? Porque no está centrado en lo que la Escritura dice. Pero pues como dice Dios, como dice salvación y como dice vida y como dice juicio, pues es de Dios, ¿no? Entonces, pum, ahí va. Nuestro mensaje no es fatalista en el sentido en el que, ay, tenemos temor, ay, ¿qué va a pasar? Ay, Dios mío. Y no lo voy a decir a la ligera, pero sí lo voy a decir. Si mis familiares del Distrito Federal de la Ciudad de México les tocara partir con el Señor en estos eventos, lo que más nos tiene que importar es que ellos tengan salvación. Y si ese es el designio de Dios,
Gloria a Dios. ¿Tú crees que no murió gente cristiana? Entonces nuestro mensaje no es triunfalista tampoco. No es el hecho de que creen en Jesucristo y ninguna columna te va a aplastar, ningún techo va a caer encima de ti, no te va a pasar absolutamente nada, nadie te va a robar, nadie te va a secuestrar, nadie, no, porque Dios te va a cuidar, te va a cuidar. Sí lo hace, pero si el designio de Dios y la soberanía de Dios es que pase, no importa, porque tenemos vida eterna, porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. ¿Me entiendes? Entonces nuestra esperanza está en Jesucristo en la cruz. Nuestro mensaje no es triunfalista, pero tampoco es fatalista, de que ay, el temor hay. No, tampoco. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que tiene que haber en nuestra boca. Mira la cruz, mira la cruz. Observa a Jesucristo, pon tu mirada en Él, cree en Él. Lo que pasa en esta tierra, no te preocupes. Tú camina obedeciendo a Jesucristo. ¿Cómo murieron los apóstoles? Apedreados, a uno crucificado, y bueno, se dice, ¿va?, que pidió que fuese de cabeza para que no fuera una blasfemia contra de Jesús. Pero sus muertes no fueron naturales, creo que solo una, Juan, en la isla de Patmos y eso. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Ay, que Dios no los protegió, ay, que no. No, es que la esencia del mensaje no es esa. En medio del caos, en medio de cualquier situación en la vida, nuestra esperanza es Jesucristo, en la vida eterna. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Ese es el verdadero mensaje. Okay. Pues ya, Señor, si me toca, recíbeme en tu seno, pero estoy victorioso. Ahora, eso no quiere decir que la carne no nos brinque, ¿va?, ni nos sacuda. ¿Sí? Va a haber cristianos que si sufrieron estas calamidades, si murieron en estos eventos, qué duro, qué terrible humanamente hablando, pero si son hijos de Dios no hay de qué preocuparse, y te aseguro que sus familiares recibirán el consuelo de Dios. Y es ahí cuando el mundo voltea y ve y dice: pero tú, ¿por qué tienes esa paz? ¿Por qué no lloras desesperadamente? ¿Por qué estás así? Y es cuando uno le dice: porque yo confío en Jesús, porque mis familiares creían en Jesús y están en vida eterna. Porque esto va a acabar. Dios nos dijo el jueves: no quedará piedra sobre piedra. No quedará piedra sobre piedra. El centro de nuestro mensaje es la cruz. No triunfalismo, no fatalismo. Paz en medio del caos. Esperanza en medio de la dificultad. Qué fácil se dice, pero qué difícil va. Y lo más hermoso, versículo 17: por si nos quedase duda, ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo? ¿Qué dice? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Entonces, amada iglesia, tú y yo tenemos que estar en paz. En paz. En paz. Y termino con esto. Pudiese parecer una paradoja muy grande este pasaje, porque se establece el amor, pero también se habla de juicio. Pero el juicio no es porque Dios lo haya planeado en una esencia de enojo, sino es la consecuencia de nuestra falta de fe, del no querer salir ya del juicio en el que la humanidad está. Porque Él, su esencia, su mensaje es amor. Tanto ha amado al mundo y además lo envió para que el mundo fuera salvo, no para que se perdiera. Y el único que tiene autoridad, quiero recordarte, para emitir juicios, para juzgar a alguien, a una persona, a toda una humanidad, es Dios mismo, Jesucristo mismo. Es el único, porque Él fue el que pagó el precio en la cruz. Él es el juez. Pero además viene la buena noticia. Él no quiso ser juez en este momento. Él tomó mejor la actitud de abogado en este tiempo. El único que tenía el poder, la facultad de juzgarnos, dijo: no quiero juzgarlos, quiero ser su abogado. Abogado tenemos para con Dios por medio de Jesucristo. El único que tiene poder para condenarnos, lejos de querer ser juez, dijo: no, yo voy a ser su abogado defensor. Ok. Probablemente esto no nos retumba la cabeza y no lo logramos entender. Esa es la esencia de su amor y de su poder y de su misericordia, que el único que puede juzgarnos decide no juzgarnos, sino ponerse como mediador, como abogado. ¿Va a haber un tiempo de juicio? Sí, cuando todo esto acabe. Y va a ser el juez de jueces, Él mismo, juzgándonos. Pero para todos los que creen en Él, ninguna condenación hay, dice la Biblia. ¡Ah, qué hermoso! Ninguna condenación a todos los que en Él creen. Si tienes oportunidad de hablar con personas en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Chiapas, quién sabe, igual acá nos toca, de repente va con los huracanes, que de tu boca salgan palabras de paz. Jálalos al centro de la cruz, ¡fum!, y ponlos a ver la cruz, el sacrificio de Jesús, su resurrección y salvación, su gloria. Dales esperanza, el mensaje que Jesucristo mismo trajo. No traigas condenación y juicio sobre nadie, porque no hay tal. No digo que estos eventos que están ocurriendo no sean parte de, que Dios tenga que meter para voltear la mirada del ser humano. Pero centrémonos en el mensaje de la cruz. Ahora, yo lo contextualicé en cuanto a los eventos que están ocurriendo, pero no vamos lejos.
sacándolo de ahí, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación con tus hijos, padres e hijos? La esencia del mensaje que debe de haber en tu boca hacia tu esposo, tu esposa, tus hijos, en tu economía, en la enfermedad, en todo esto, es el mensaje de la cruz. Porque llevó cautiva la cautividad. Aquel que subió a lo más alto también descendió a lo más profundo y llevó cautiva la cautividad. La tristeza, la agonía, la desesperación, la escasez, la miseria, la muerte, la enfermedad, todo eso lo pagó Jesucristo. Él lo pagó. Haz tuya esa victoria en esta mañana y compártela a todo aquel que necesite escucharla. Compártela, compártela. Métete, estudia la palabra, entiéndela, compréndela y compártela. Porque en ella hay un poder impresionante que se llama salvación y vida eterna. Te invito a que te pongas de pie.